Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano. Muy buenas, estamos nuevamente platicando de cine mexicano en estos programas que Cine Garage y Puentes están generando para todos ustedes. Bueno, en el caso de Cine Garage todos los días, en el caso de Puentes también, pero la temática que nos tiene ahora, que es el cine mexicano, es una vez a la semana y la verdad estoy muy contento por varias razones de que Ricardo Silva, el director de Navajazo, haya aceptado la invitación a platicar con Andrés Azzolina, que es... ¿Azzolina está bien dicho o lo dices nada más con una Z? No, es con doble. Sí, con doble Azzolina, Z. Andrés Azzolina, que es el colaborador más nuevo y reciente de Cine Garage, que los dos hayan aceptado la invitación a platicar ahora con ustedes sobre Navajazo. Ya no sé cómo llamarlo, Ricardo, documental ficción. Le han puesto tantos calificativos al trabajo que entregaste que no sé si incluso tú mismo estás un poco ya desconcertado de cómo quiere la gente nombrar a Navajazo. Bueno, antes que nada, de nuevo, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo describes tú a Navajazo en cuestión de género, aunque suene así tan de etiqueta, tan rígido, como decir, esto es un documental, esto es una docuficción? ¿Cómo podríamos entender a Navajazo? Bueno, también entender que hay como un proceso de categorías, ¿no? O de procesos donde tenemos que categorizar las cosas, ¿no? Realmente en este momento uno piensa en hacer cine o empieza a hacer películas y piensa, bueno, va a ser un documental, va a ser una ficción. En el caso de Navajazo también tiene que ver cómo nace Navajazo, por lo que también no se espera hacer una película. O sea, el pretexto de que hacer una película ya fue después en el montaje, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente la película no se pensaba cuando se grababan hacer una película. Entonces, por eso no se pensaba en ningún género. Y por eso empezábamos a trabajar entre como la ficción, entre el documental y todo eso. Pero también que quede como muy claro como realmente, o sea, yo y el equipo como Adrián Durazo, que es el fotógrafo, Paula Valencia, que es la productora, realmente es como nuestra primer chamba, uh-huh, en cuestiones como de este tipo, de hacer un trabajo, ¿no? Entonces no pensábamos qué construir. Entonces no sé hacer ficción, tampoco sé hacer documental. Entonces empecé a hacer como yo iba entendiendo como el proceso, y queda muy claro en la película. Yo me gusta ver la película y pensar que se ve que estamos aprendiendo a hacer cine, estamos aprendiendo a hacer algo. Entonces a mí me gusta pensar como en los términos que hacen como de ficción. Ficción no es una ficción, documental. Creo que el que más me molesta, y no es que me moleste, o sea, el que yo no dudo que sea completamente es un documental, ¿no? O sea, el término documental es una cuestión como más fuerte, ¿no? Y con una ética más grande que esta no tiene, ¿no? Que la película no la tiene. Exacto, que además el documental contemporáneo ya tampoco tiene muy bien definido, ¿no? Hay muchos documentales que, igual que el tuyo, han ganado premios, que han estado aquí, que han ido a muchos lados de directores muy fuertes, y que también se nota que rompen varias reglas del documental, ¿no? Entonces, sí, ya nombrar documental algo ya es, como dices, demasiado estricto. Sí, también eso de romper las reglas, mucha gente nos ha dicho, ustedes rompieron las reglas, pero también son reglas que ni conocíamos, ¿no? O sea, uh-huh, ¿sí me entiendes? O sea, la gente dice, para romper las reglas tienes que conocerlas. Nosotros no sabíamos qué estábamos haciendo. Y eso está impresionante porque es una película que creo que tiene que ver más con un aspecto de curiosidad por parte de un conjunto de amigos que empezaban a hacer una película. O sea, es una película muy curiosa en ese aspecto que si me voy como a un trasfondo y querer dar como alguna posición o algo así, yo no sé. O sea, yo estudié sociología porque no me aceptaban en las escuelas de cine. Ajá. Y tampoco pude aceptarme como en la escuela de sociología. Entonces empecé a hacer ensayos en video porque no podía escribir los ensayos. Y entonces como que esto se fue como haciendo más grande y fue convirtiéndose en algo. O sea, un profesor denominó como el trabajo, porque esta fue una serie de trabajos que yo presentaba en la escuela. Me dijo, bueno, es como etnoficción, ¿no? Son etnoficciones, ¿no? O sea, es como la herramienta de la sociología de la etnografía fusionada como con eso, ¿no? Y me dijo, chécate a estos directores, ¿no? Me acuerdo a ver qué me pasó a Ferry Weisman, ¿no? Y a Jan Rush me dijo, ve a estos y ve lo que hacen, que se puede hacer como estas cosas. Entonces veías eso, pero ya llevabas como 40% de la película. Y dices, ¿a qué momento vi esto ya? O sea, ya esto ya no tiene curiosidad.
creo que tiene que ver con una cosa eso de, o sea, no sé qué es todavía la película, porque todavía yo dudo que es verdad ni que es mentira dentro de la película. O sea, yo todavía veo la película y no sé en qué momento solté tanto la película que los que estaban dentro de la película empezaron a mentirme, y en qué momento yo manipulaba las cosas. O sea, realmente, si es una película, como lo dije, esta película no ocurre, siempre que voy a los Q&A y todo eso menciono esto, esta película no ocurre si no estuviéramos nosotros ahí, si no estuviera el pretexto del cine o de la fotografía o del video, ocurre esto. O sea, estos individuos no son completamente como unos seres violentos o misóginos o sexuales, así como se hacen ver en la película, si no estuviera yo ahí con la cámara. Y creo que hay una escena que deja muy claro como que es este blowjob que ocurre entre dos junkies, donde rompes y dices, bueno, aquí estoy, y metes la mano al director y dices, bueno, aquí estamos, ¿no? Estamos haciendo un registro, ¿no? Y aquí estamos, y esto que vieron enfrente ocurrió porque también estamos, o sea, entonces eso es como la duda, ¿qué realmente está ocurriendo de verdad y qué realmente nosotros hacíamos que ocurriera? O sea, yo me hubiera encantado que ocurrieran más cosas, pero también es como es un trabajo de 4 o 5 personas que están dentro como un espacio, y no sé, o sea, el documental yo creo que es más duro y tiene que ser un poquito más honesto como en esas cosas, ¿no? Y yo no digo que no sea honesto, pero sí digo que mi trabajo no es nada ético, y tampoco de alguna forma se podría pensar que es como un trabajo de documental. O sea, una de las cosas que yo siempre también menciono en las entrevistas o cuando me preguntan sobre los personajes es esto, decir que yo nunca no hice como un lazo como entrañable con mis personajes. O sea, tampoco, o sea, sí hay un amor que se le tiene y se les cuida como en la película, pero tampoco no hay un lazo como tan grande como como decir, traje 2 años con y me voy a los festivales. O sea, ¿sí me entiendes? Para mí eso es más grave todavía, ¿no? Yo o sea, un documentalista puede ir al monte y tratar a una familia indígena durante así 2 años, y después ya hace la película y se va, y no entiendes lo que ha cambiado, no entiendes cómo tu llegada cambia como completamente como el paradigma o la visión como de las cosas de estas familias. Lo que nosotros hacíamos era hacer como una serie de relaciones laborales, o sea, ¿sabes? O sea, tú sal, yo te pago y ya no pasa nada. O sea, me dicen, ¿por qué no nos llevas a los festivales? Porque había una relación laboral, no había una relación del cine, ¿no? No había una relación de otra forma, o sea, era una relación completamente laboral. O sea, también dicen, ¿y les pagas? Claro, pues, o sea, es como, o sea, sí pago el tiempo de la gente, porque realmente para mí es bien importante como eso. Para mí era bien importante que estos individuos se sintieran cómodos dentro como el espacio, ¿no? Ok, ahora vamos a lo del pago, que es un tema que está dando vueltas ahí entre muchas reseñas y críticas que he leído. Andrés, tú, digo, no es que esté marcando una diferencia, sino simplemente para contextualizar un poco tu personalidad y tu participación. Tú que estás en este momento estudiando cine en el CUEC, tú que acabas de trabajar en un documental haciendo el sonido, tú que conoces también la mecánica y los engranajes de lo que es hacer un documental, por muy estricto que suene, ¿puedes definir un navajazo? ¿Podrías decirle a la gente, si es que puedes, a lo mejor no puedes, a lo mejor no quieres, de qué trata, qué es lo que vemos, qué es lo que es navajazo? Pues bueno, yo no soy muy partidario tampoco de las clasificaciones tan estrictas, porque pues también hay 1000 híbridos entre los cuales está navajazo que pues se sitúan en lugares incómodos entre una cosa y otra, ¿no? Pero lo que sí es que pues existe toda una tradición del documental de intervención. No sé, como pues en los que la cámara es un personaje y en los que la cámara interviene y transforma la realidad. Entonces, digo, sin querer catalogar, pues sí creo que muchas de las cosas que estuvimos hablando ahorita, pues sí se relacionan con eso, ¿no? O sea, como justo este tipo de películas en los que de no ser por la cámara, la película no habría sucedido, ¿no? Si yo quiero hacer, no sé, un documental sobre mi familia y los junto a todos en una cena, yo organicé la cena, yo hice que, ¿no? Y que eso sucediera y digamos que les pagué con la cena, ¿no? Y con el evento, obviamente para sacar algo que yo quiero sacar de ellos, ¿no? Digo, pues creo que yo no soy muy partidario de las discusiones éticas en el cine. Digo, quizá es una postura un poco no tan compartida por todo el mundo, pero pues creo que la película es un espacio en el que afortunadamente
pues la película ya se hizo, ¿no? Si estuvo bien, si estuvo mal, pues ya pasó, ¿no? Y no vamos a arrestar a nadie, no vamos a... ¿no? Entonces, más allá de las discusiones éticas, pues creo que son muchísimo más interesantes las discusiones justamente de estilo, de género, de conceptos. Entonces, justamente lo que yo quería preguntarte era, no sé, hablaste un poco de cómo surgió, pero todavía no nos lo has explicado a ciencia cierta. ¿Cómo surgió a nivel conceptual? Porque justo yo veo estos personajes y a veces siento que parecía que estaban un poco preconcebidos o que quizá los necesitabas y los fuiste a buscar, o quizá, por ejemplo, el Muerto de Tijuana, pues obviamente es un personaje pues, medio famoso de allá, que pues no te lo pudiste haber inventado tú, pero digamos, ¿qué tanto fuiste a buscar cosas en la realidad que se asemejaran a tus preconcepciones? ¿Qué tanto utilizaste gente que ya existía, además? Bueno, sí, si hubiera creado todos los diálogos sería un genio, realmente, o sea, realmente no pasaban las cosas tan así, o sea, creo que tiene que ver mucho con el concepto de como empírico, ¿no? Una cosa de dónde estás, ¿no? O sea, dónde te ubicas y dónde naces, dónde creces, con quién hablas, ¿no? O sea, yo crecí, yo soy de Guanajuato, realmente, de Valle de Santiago, Guanajuato, y mi familia se va a partir como de los 80s a situarse a Tijuana, ¿no? Con este imaginario de Tijuana, de la ciudad completamente próspera, vecina de Estados Unidos, y la invasión de la maquiladora, que había mucho trabajo, pues llegamos y ahí nos instalamos. Y bueno, y un poco tiene que ver mucho con dónde nosotros nos situamos al llegar, ¿no? O sea, llegas a una ciudad donde la gente también va llegando, o sea, no es simplemente... No era una ciudad donde ya existía un pueblo y donde ya, o sea, era una ciudad donde iba llegando gente todo el tiempo, un poco medieval Tijuana, sí, en esos años, ¿no? Y era como llegaban de todas partes y no había como ni siquiera como un arraigo a saber que era un tijuanense, no había como un sentido de pertenencia como al lugar, no había nada. Entonces lo que ocurría en esos años era, bueno, mi mamá se divorcia de mi papá y llega con 9 hijos, y entonces tendríamos que vivir como en una zona en donde un poco... era muy cerca como de esta zona problemática, ¿no? La zona como de Tijuana Roja, la zona densa, y éramos 9 personas, 9 hijos de mi mamá, tengo 8 hermanos, y creo que a partir, la película se va dando cuando, o sea, cuando tú creces y vas viendo una serie de personajes, y había cosas más increíbles de las cuales nunca puedes rescatar, ¿no? Había unos personajes impresionantes en mi infancia, que están en esta zona, ¿no? Y te das cuenta que tú eres parte de la zona, no eres alguien que viene a retratar la mierda de Tijuana, sino tú estabas dentro como de este espacio, ¿no? Entonces, un poco vas creciendo y vas viendo esto, y claro, o sea, de 9 hermanos y todo eso, pues bueno, hay altos y bajos, ¿no? Y uno de estos, la película es dedicada a mi hermano Vicente Zavala Silva, que falleció el año pasado, y que de alguna forma u otra... Él fue como todo el eslabón como de la familia, fue como el eslabón de saber cómo todos éramos como muy parecidos excepto él, ¿no? O sea, cómo había cómo no había como una conciencia como con él, ¿no? Para mí, Vicente era como un hermano con el que yo crecí, pero era como un extraño completamente, o sea, era alguien que conocía de muchos años, pero un extraño, ¿no? Y yo me acerco a él para empezar como a hacer una serie de proyectos para televisión. Yo trabajaba en televisión, trabajé en Nota Roja mucho tiempo, para poder como tener un contacto como dentro del espacio, porque y bueno, él ya se empezaba a dedicar un poco más como a las cosas un poquito más densas, ¿no? Era dealer, y aparte una de las imágenes de mi infancia era cuando él vendía, en veces yo iba con él y yo sabía que, ¿sí me entiendes? Yo veía cómo eran estos tratos, yo veía todo eso, y cuando empiezo como a relacionarme más con mi hermano, cuando yo ya empiezo a trabajar en televisión y de alguna forma él me empieza a ayudar, empiezo a conocer a otra persona que yo no había conocido, ¿no? O sea la familia, lo que era la cuestión de familia no es una cuestión de sangre, sino era una cuestión como o sea, yo consideraba más familia amigos míos que a él, ¿no? O sea, eso es bien grave, ¿no? Y empiezo a ver un güey que se ríe diferente como se reía cuando yo lo conocí. O sea, una persona que hablaba diferente a como hablaba cuando estaba todo el tiempo en nuestra casa, cuando crecimos. O sea, era alguien completamente diferente. Y entonces ahí es cuando se empieza a dar como esta película sobre como la identidad, sobre como yo buscar realmente quién era él. Y al principio nació como una curiosidad completamente de él, y era como mi enlace completamente como este espacio. O sea,
como entrar a este espacio. Entonces, un poco yo ya crecí, yo trabajé en tele, yo me mudé de esa colonia, me mudé a una colonia un poquito más decente, ¿no? Que era todo eso. Pero en este proceso de conocerlo a él, yo de alguna forma empiezo como a trabajar ya. Era muy aburrido trabajar la nota roja porque del 2008 al 2010 en Tijuana todos los muertos no tenían nombre, no había... Era el típico boletinazo que le dicen, ¿no? O sea, la PGR te manda un boletín y dice, murió tal, y no tenían nombre, nada. Entonces yo y un amigo empezábamos a hacer historias sobre los muertos, ¿no? Y eran hipótesis de qué pudo haber pasado. Y ahí es donde entra como la primera como inserción como del híbrido entre la verdad y la ficción. O sea, realmente en ese momento fue cuando nos dimos cuenta que... yo lo tenía que hacer porque era mi pretexto, porque yo iba a la escuela, entonces yo tenía que entregar cosas a la escuela, entonces todo el tiempo yo tenía una cámara, entonces dije, bueno, si no puedo, voy a estar grabando todo lo que pueda, porque yo grababa para un canal de televisión. Entonces yo empezaba como a hacer unas historias sobre estos muertos, empezaban a hacer reportajes sobre estos muertos, estaba como una cosa como muy, muy, muy particular, porque luego inventábamos unas cosas, unas barbaridades tremendas, y eran hipótesis, y realmente no, o sea, y entonces llegó un punto en que estas mismas hipótesis las pasaban al aire, ¿no? En televisión. Y entonces empezaba a ver como un desmadre, porque era como... Sin cuestionar si era verdad o mentira. Es que siempre era la hipótesis, ¿no? Ajá. Porque de hecho había un conductor en este canal que se llama Paula Tapí, que él así le encantaba lo que hacíamos, pero él sabía que lo estábamos haciendo mal, ¿no? Y yo se lo agradezco un chorro, porque nos dejó hacer un chorro de cosas, Me acuerdo que hasta hice unas secuestros de extraterrestres, así, pero ya unas cosas muy, muy terribles, o sea, muy, muy terribles. Y recuerdo haber hecho uno que fue como que lo trajeron aquí a México, y empecé a trabajar en un programa de televisión, un talk show que se llama Laura Bozzo, ¿no? Y entonces ahí fue cuando ya la relación como de yo con mi hermano ya se empezó a formar como una relación completamente laboral, porque ya era una relación construida a partir de que, oye, ya ahora necesito conseguir como panelistas para este show, ayúdame a conseguirlos y yo te doy como una lana para que tú lo consigas. Entonces cuando yo le decía, necesito una prostituta menor embarazada, ya me traía como 5, ¿no? O sea, ya era como un cast. Entonces decías, güey, esto está como muy... Ahí empieza como lo que era como el humor que tiene Navajazo. Ahí empezaba como la situación tan patética que existía como en esto. O sea, como una situación como tan terrible, pero que a ciencia cierta nos da risa. O sea, ¿sabes? A mí me da mucha risa que lo trajeran. Pero en el trasfondo de estas cosas, güey, está terrible como la situación. O sea... Ahí es también donde decidimos el nombre de Navajazo, ¿no? Navajazo es como una cortada que se ve, que a simple vista no se ve tan profunda como es, ¿no? O sea, entonces para nosotros era como seguir tratando como con esto. Y así empiezo a hacer, o sea, yo empiezo a hacer un chorro de programas y empiezo como a tener estos castings como de completamente, como de hasta las mejores familias, así como una cosa completamente como bizarra, como con los personajes. Y empiezo a tener una relación con ellos, ¿no? Pero como siempre lo manejé, era una relación laboral, porque realmente ellos me veían a mí no como el documentalista Salvador, que iba a poder exponer su vida y que íbamos a hacer como algo como social, como una lucha social, como de crítica social y el documental, sino simplemente yo era un güey que traía dinero y que les daba por el momento para poder hacer. Y entonces ellos asimilaban que mi cámara esperaba como que la cámara que yo tenía esperaba lo mejor de ellos. Entonces, si yo soy el yonki y viene este güey con la cámara, yo voy a ser el mejor yonki que va a haber. O sea, voy a ser el mejor, así, voy a ser el mejor. Y así empiezan a nacer los personajes de Navajazo. O sea, realmente, o sea, yo 2 meses antes había hablado con el muerto y el personaje del muerto él lo crea porque él era como evangélico. Y total, que tuvo como una desilusión ahí completamente evangélica. Y cuando yo lo conocí todavía no era no tenía el punch, ¿no? Que tenía. Y me acuerdo como ese personaje era como el único que no tenía como estas características tan o sea, de yo poder como hacer como esta arteterapia y decirles, no, o sea, era el único que yo llegaba y ponía la cámara y ya estaba, ¿no? Ya estaba todo puesto. O sea, muchos, por ejemplo, él y el Señor de los Monos a mí son como, el Señor de los Juguetes son como los personajes, yo creo que como los pilares fuertes de la película, porque los demás son personajes que se fueron construyendo a partir como de esta dinámica, ¿no? De amasar el estar con la cámara y ahora vengo con la cámara, haz lo mejor que sepas sí, hacer. Sí, pero no había un diálogo de decir haz lo mejor o haz lo peor, o sea, realmente yo recuerdo que simplemente ellos ya había una concepción como de, lo voy a hacer bien chingón para que me sigan hablando, ¿no? Porque cada día de llamado esos güeyes me tumbaban $70, $60, o sea, cada día de llamado, y entonces jamás se terminaba la película, porque también yo tenía un miedo de terminar la película
película porque dije, güey, cuando diga que ya no voy a grabar, estos güeyes un día me van a tumbar, güey, o sea, porque ya no va a ser el güey que va a venir a darles dinero, sino ya va a ser el güey que trae el equipo por última vez y va a decir, bueno, ya le tomamos el dinero y también ya le tomamos la cámara, ¿no? Entonces, era como trabajar todo eso. Entonces, un poco, a mí cuando la gente menciona como el término explotación dentro de la película, que no es un cine de exploración, de explotación, no puedo ni siquiera defender ese punto, porque realmente hay una concepción para mí sobre la explotación, pero que no se liga completa. O sea, yo si viera este documental se diría que está de la chingada lo que está pasando. Lo que más me apasiona en la vida es ver películas, pero escribir pues guiones. Un buen videojuego si no hay palabras, te puede hacer sentir lo más feliz. Me gusta mucho viajar. Lo que más me apasiona en la vida es la lectura y conocer nuevos estilos de vida. Cuando estás en la bici y estás en la montaña, nada está definido, todo es nuevo y realmente no importa a qué te dedicas, todo tiene que ser espontáneo. Nos gustan muchas cosas. Puentes está conformado por un grupo de aventureros y exploradores educados en diferentes disciplinas. Pertenecemos a distintas generaciones. En muchos casos, la mayoría, casi todos nosotros, nos hemos topado con ese tipo de persona que te dice: lo que haces es un disparate, tu idea no tiene futuro, eres un raro, mejor vete, no lo intentes, es muy difícil, nunca va a suceder. Nos han llamado nerds. Nos han llamado freaks, geeks y muchos otros anglicismos que no son tan amigables. Nosotros preferimos dialogar con el mundo de otra forma. Hacer cosas. Decir e inventar cosas. Transformar la configuración de la realidad a partir de pequeños actos de imaginación tan simples y tan poderosos como una conversación acerca de las cosas que nos gustan de este mundo. Utilizamos las herramientas que se encuentran a nuestro alcance para compartir nuestro asombro y nuestra curiosidad. A partir de las muchas ideas que nos resultan atractivas, la vida nos parece mejor, más interesante, más valiosa. Nos gustan muchas cosas, pero no nos gustan las etiquetas, pues creemos que son inútiles cuando se trata de individuos que comparten la experiencia única de estar vivos. Por eso en Puentes no somos nerds, ni geeks, ni freaks, ni cualquier otro estereotipo que tengan en la mente. Tan solo somos personas y somos libres. Puentes, la experiencia única de sentirse vivo y hablar con otros sobre ello. Puentes. Ok, pues bueno, ahí coincidimos, Ricardo. Digo, no, nunca he dicho que está de la chingada. Simplemente no me gustó, ya lo sabemos, lo hemos platicado. Pero entonces, por lo que estoy entendiendo, si es que estoy entendiendo bien, es más una autoexploración, tu película, que una exposición de, como he leído por ahí, el bajo mundo de Tijuana, la gente. Es más un autoanálisis, una especie de autobiografía visual basada en personajes que se crean y se destruyen frente a la cámara que una demanda social, ¿no? Sí, yo creo que también es un pretexto completamente como egocentrista quiero de decir, nosotros. se vale, ¿no? Ajá, Se vale, es un ¿no? pretexto Adelante. completamente el cine para poder entrar a la mierda y no mancharte y irte a dormir a tu casa. O sea, a mí no me tocaba vivir eso. O sea, me decía, o sea, a mí yo, si no fuera por el pretexto del cine, yo no hubiera conocido como esta etapa, como te digo, este perfil de mi hermano. Yo tampoco, si no hubiera sido por el pretexto del cine, no hubiera entrado como completamente como con esta libertad a las alcantarillas, porque quieras o no, la cámara es como una arma completamente que te deja como hacer y deshacer y te deja como realmente meterte y destruir hasta vida de personas y te deja hacer un chingo de cosas, o sea, y nosotros nos hicimos muy adictos a eso. O sea, yo recuerdo que hacíamos navajazos gastando nomás dinero y sin saber qué íbamos a hacer al final de esto. No sabíamos si era una película, no sabíamos qué era, simplemente era como muy adictivo poder como cada fin de semana, cada quincena que nos pagaban ir y cuánto juntábamos, $150, puta, a ver para qué nos alcanza, güey. Y íbamos y a ver qué nos alcanza y qué agarrábamos y era como, es así, o sea, es completamente, yo creo que la historia de Pocahontas, ¿no? O sea, yo llegaba como John Smith con dinero y esos güeyes así, era como una, o sea, me enamoraba tanto como de estar ahí, pero como todo el tiempo mi subconsciente decía, voy a regresar a mi casa en la noche.
o sea, voy a regresar, voy a regresar. Yo no tengo que dormir aquí, ¿no? Yo no tengo que dormir aquí y esas cosas, ¿no? Es, por ejemplo, voy a hacer un documental a Chiapas sobre indígenas y me quedo en un hotel bien chingón y todas las mañanas lo hago en llamadas de la mañana y bajo. Es ese mismo nivel, o sea, realmente ese es el mismo nivel de la película, o sea, realmente otra cosa que, bueno, nosotros lo aceptamos y lo reconocemos, pero porque se nos hace fácil, ¿sabes? O sea, se nos hace fácil reconocerlo y aceptarlo porque si tú ves la película, es una película muy indefendible en ese aspecto. O sea, es una película que realmente lo que hay dentro de la película es un amor que yo le tengo como a esto, a ayudarme a descubrir como unas cosas de mi hermano, pero que ni siquiera se tocan en la película, porque ya son como unas cosas muy personales. Tampoco no va a hacer una película sobre mi familia y todo eso, porque no va. O sea, a mí la película me enseña esas cosas y me abre, es como ir por un pasillo y nunca decir dónde voy a dar vueltas. Y las interpretaciones de las películas hay unas muy bonitas. O sea, realmente la gente ha hecho unas cosas bien increíbles cuando hace reseñas de la película y todo eso, que cada que yo voy aprendiendo muchas cosas de la película. O sea, cuando realmente la gente me oye hablar piensa que sí es una cosa muy vacía, pero no, o sea, sí hay un porqué colocamos donde están las cosas también, o sea. Y cuando llegan los premios, Ricardo, ¿qué se siente que la gente esté, como dices, leyendo la película, no primordialmente por donde tú la enfocaste, que ahora estoy viendo yo ese lado de autoexploración? Cuando llegan los premios, ¿qué pasa con esa autoexploración? ¿Dónde se queda? No, bueno, cuando llegan los premios, primero cuando son varios, además. O sea, cuando llega el primer momento para exhibir, o sea, realmente de ahí empieza a cambiar las cosas. Es una película que cuando en algún momento yo la metí a un festival que era el festival de mi escuela y no quedó. Festival de Mexicali también, una cosa así, no quedó. Entonces, y cuando Ficunal la agarra un poco ya era una cosa bien extraña, ¿no? O sea, la película... Se crea una película cuando yo trabajé en una película que se llama Lágrimas de Tijuana, que era como una película de un francés de Charles Hugh, ¿no? Y cuando yo estoy trabajando con él, un poco él me contacta a mí para poder entrar como a estos espacios, ¿no? Y cuando me dice, oye, ¿y tú qué has hecho? Yo le enseño con materiales que he hecho y él me dice, oye, deberías hacer algo con ese material, ¿no? Deberías hacer una película. Te voy a contactar con mi productora. Entonces resulta que su productora es la de Capricci, que es como la que hizo esta de Pasolina, Abel Ferrara y todo eso. Entonces cuando a mí me dicen, oye, puedes tener un corte en 2 meses para algo así, es cuando nace poder hacer una película. Es cuando yo ya digo, bueno, yo ya hablo con mi amigo Omar, que Omar ha sido como totalmente... como bueno, yo no, es como la persona que nunca está en las entrevistas, que nunca va ni nada, pero yo creo que es como un 40-60% de la película crea Omar, como le da una estructura, porque él dice, bueno, él ya ve el cine, ¿no? Y él ya ve cómo que podemos armar esto de cine, ¿no? Y Omar crea y empieza como a montar como esta película de una forma en la que yo jamás me imaginé. O sea, de hecho yo cuando llegué con la película como terminada con el crew, ellos decían, güey, ¿qué momento hicimos esto? ¿En qué momento había la intención de hacer esto? Entonces tú ves la película y es una película que gradualmente vas viendo cómo vamos aprendiendo el cine, cómo nosotros vamos aprendiendo el cine, cómo yo voy aprendiendo cómo hacer mejor sonido, cómo voy aprendiendo a hacer una mejor cámara, porque eso era como lo bonito de la película. Lo bonito de la película era que todos decidimos estar dentro de la película para poder responsabilizarnos, como de decir, fuimos aprendiendo a hacer cine y fuimos aprendiendo como la cosa de la película poco a poco. O sea, al momento nosotros no veíamos como lo ojete que podría ser como la explotación a los individuos, y se ve en la película. Y poco a poco vas remindiendo como a los personajes, poco a poco les vas dando en el espacio. Y el final yo creo que es para completamente como lo que nosotros aprendimos dentro como de esta película. O sea, es decir, o sea, ¿por qué dejar esto? ¿Por qué dejar esto si ya lo aprendimos cuando lo estábamos editando? Porque creo que es importante como vernos y verlo todo el tiempo qué estábamos haciendo, qué queríamos hacer con la película. Llegó un punto en que yo decía, estamos haciendo pura mamada, güey, no mames, estamos haciendo así, güey, no sé qué estábamos haciendo. Pero está bien, ¿no? Pero vas aprendiendo, o sea, sí lo vas aprendiendo, ¿no? Y de hecho, la escena final era muy seria. Yo recuerdo que la escena de la lluvia y todo esto con la mujer, se nos había ocurrido realmente hacerlo y pensábamos que iba a estar increíble, ¿no? Y estaba tan mal hecha que funcionaba para la película, ¿sí me entiendes? Y ahí te das cuenta que sí, realmente estábamos aprendiendo a hacer, o sea, una grúa que sea así y un dolly que se hace así, o sea, que se mueve bien horrible, vas aprendiendo. Y dentro de la película
decidimos como dejar como mucho de estas cosas. O sea, la película es una película que así cuando nos ofrecieron hacer la postproducción fue como muy chistoso porque dijimos, güey, ¿qué quitamos? No, postproducción, ¿para qué? O sea, si la película se tiene que oír como se debe de oír, o sea, así se debe ver la película y así se... O sea, una corrección de Final Cut y una musicalización de GarageBand, así debe ser la película. Y así debe ser. Y fue increíble como realmente... Fue rifártela, ¿no? O sea, fue rifártela como decir, güey... Es como leer cómo vas aprendiendo como las cosas. Y aprendiendo no tanto como la ejecución técnica y esas cosas, sino aprendiendo cómo tratar como completamente como a los individuos, o sea, aprendiendo que la película empieza desde la explotación y termina con la totalmente como el aprecio y el amor a los personajes, pero jamás es empática. O sea, yo sí siento que esta película no es empática porque jamás nosotros vamos a ver qué se siente realmente como no tener como esta identidad de haber vivido como 30 años en Estados Unidos y regresar a México, eres mexicano y no hablas español, güey, o sea, yo no podría sentir, yo no sé, yo nunca he sentido que es eso, o sea, un tijuanense muchas veces también no siente ni siquiera no siente ni que es México ni Estados Unidos, o sea, y esa es completamente, yo creo que el único símbolo de Tijuana en este momento así hay, es un equipo de fútbol, pero bueno, es el primer momento en que yo vi diferentes clases sociales, diferentes personas, todo tipo de personas dentro y por algo, y fue en un partido de fútbol, y fue cuando dije, ya está llegando algo que está como generando identidad Tijuana, que está de la chingada, porque el equipo es de Hank Ron, entonces, un poco, pero esa es la identidad de Tijuana, o sea, y estos son estos individuos que aparecen en estos nombres de estos políticos son bien importantes, porque ellos construyen Tijuana de alguna forma u otra. Andrés, desde ahora que Ricardo nos explicaba la estructura del documental, ¿a ti que te gustó, viste esa estructura, viste otra estructura o le diste una lectura distinta como él también nos acaba de describir a lo que él mismo estaba tratando de buscar o de encontrar en la película? Bueno, yo definitivamente sí veo esta, digamos, medio autobúsqueda dentro de la propia película, como que la película se transgrede a sí misma, por ejemplo, los intertítulos de los títulos de los capítulos, ¿no? Que de pronto, pues, parece que no tienen como ningún sentido, significado, o sea... Y de repente mucha seriedad en el material de archivo y de repente muy poca seriedad en otras cosas. O sea, como que construye algo, lo destruye, lo vuelve a construir. Digo, obviamente, pues, no sé si yo lo veía, quizá lo vi como más premeditado. Como alguien que quería justo jugar a romper. Pero es lo que estabas haciendo, ¿no? Estabas jugando con la cámara, a final de cuentas. No, pues estábamos aprendiendo. Exacto, estábamos o sea, jugar es aprender, a eso me refiero. Playgo. O sea, sí, o sea, como Lego dijera, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero bueno, algo que medio has tocado y que a mí me parece de los temas centrales es la idea de los imaginarios. Y justo hablabas de que trabajaste en la televisión en Nota Roja, hablabas pues de que Tijuana es el lugar al que llega toda esta gente buscando prosperidad y demás. Y siento que detrás de todas estas historias está el imaginario producido por la televisión, por la publicidad, etcétera. El imaginario de la felicidad, de la vida normal, del sueño americano o mexicano, lo que sea. Y justo siempre contrastando con estos personajes que pues están del otro lado, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo o sea, puta, esto es bien curioso porque realmente queríamos hacer cine y las historias de cine tienen como estos elementos. Yo te tengo que contar cosas en 2 horas, 1 hora y media. Te tengo que dar como estos elementos. No me puedo profundizar nada. Tampoco no es una película de James Benning que pongo un árbol durante 1 hora y lo grabo completamente. O sea, no era eso. O sea nosotros veíamos un cine de todo tipo. O sea, veíamos Samuel Fuller, pero también nos aventábamos otras películas más terribles, ¿no? O sea, acababa de ver unas de Nicolas Cage de Gerson como que muy terribles, ¿no? Pero o sea, lo bonito de la película es de que sigue pensándose como nosotros como querer soñar hacer películas. O sea, de hecho, yo recuerdo cuando decidimos como editar, cuando estábamos editando, no dábamos qué podíamos hacer con el material. Y una noche yo y el editor yo y Omar vimos Mad Max y se nos abrió la cabeza. Dijo, güey, eso es el tipo de película que tenemos. Es una película donde lo único que hay dentro de Mad Max es la supervivencia.
Y mis personajes todos tenían eso. Lo único que eran era como completamente el himno a la supervivencia completamente. O sea, ¿cómo es posible que vivan de esa forma? O sea, lo único que hacen es sobrevivir. Y qué mejor que montarlo con una ficción posapocalíptica. O sea, yo recuerdo esta de Gerson también sobre unos campos en Kuwait. Que también era como eso, ¿no? Que era una ficción sobre otro planeta que está destruyendo. No sé si la recuerdan, no recuerdo cómo se llama la película. Y también me acuerdo haber visto Fata Morgana, que era como muy parecido a esto. Y nosotros decimos, si funcionamos a Samuel Fuller y a Gerson y Mad Max, podemos tener una película, ¿no? Y creo que en ese momento fue cuando decidimos seguir como con estos temas, la felicidad, el amor, todo eso. Son temas que están ahí, que temas que también todos nosotros hemos hecho cortos bien fatales y lo peor del caso es que nosotros no tuvimos la oportunidad de hacer 2 cortos porque todos los cortos se convirtieron en una película. Uh-huh. Entonces, nuestros temas siguen estando ahí. O sea, mi visión del amor ya no es la misma de hace 4 años con esta película que empezamos a hacer. Mi visión sobre la felicidad ya no va a ser la misma, ¿no? Va cambiando y eso es lo bonito de esta carrera, que vas cambiando como un chorro tu perspectiva hacia el mundo, ¿no? O sea, tu perspectiva hacia las cosas. O sea, creo que lo más valorable como de hacer cine es poder cambiar como tus perspectivas y creo que en Navajazo yo creo que es el momento más puro y más inocente que vamos a tener en el cine. Yo, Adrián y Paulina, ¿no? Tal vez Omar no tanto porque Omar ya está como mal correteado, pero es el momento más puro del cine, ¿no? Es como lo más honesto. Era una película que ni siquiera pensábamos que podía llegar a una sala de cine o a un festival, ¿no? Y cuando lo pienso así, me gusta dejar como estos errores como de la visión del amor como tan a veces tan precoz, ¿no? Tan X, ¿no? O tan impuesta, ¿no? O sea, por los parámetros de lo que nos imponen, ¿no? O sea, yo creo que es una película que sobrevive, ¿no? Y que son unos personajes que van a tratar de sobrevivir, como dice la sinopsis, la cuesta de todo, ¿no? Aunque si tú lees la sinopsis, pues vas a pensar que vas a ver Mad Max también. Pero a ver, es que exactamente, yo una vez más ya no estoy entendiendo. Estábamos hablando hace rato de una autoexploración, de una película que no quería hacer película, de una película que... Ajá, es que hay 2 etapas de la película. Ah, pues ahí, aclárame todo eso. Bueno, creo que sí hablé mucho, ¿no? Las 2 etapas venga. Es antes de que llegara el francés. Ajá. Cuando llega el francés ya hicimos la película. Y ya fue cuando vimos Mad Max. Y antes del francés estaban como los ejercicios, ¿no? O sea, hay una película antes de saber que la película podría ser para el cine. Y hay una película después, que era la película que iba a ser para el cine. La película que iba a ser para el cine es cuando Omar entra, que es Omar monta, y Omar es el editor, es graduado del CCC, y Omar empieza hacemos como estas terapias de ver películas, de ver qué podemos hacer con este material. Pero antes de eso existió todo el rodaje, todo lo que habíamos construido, ¿no? Todo, o sea, las 30 horas, no, tenemos como 15 horas, que es bien poquito. Y la película dura 1 hora y 15 apenas, 1 hora 15. Sí. Entonces, antes teníamos esto y después teníamos como estas 2 etapas, ¿no? La etapa donde decidimos hacer la película fue la etapa donde decidimos qué hacer con todo lo que teníamos, ¿no? Y fue como, bueno, vamos a hacer una película. Y fue esto que les cuento, ¿no? La visión de ver Mad Max, y dijimos, bueno, es algo así como queremos, y es cuando nace el cine, el pretexto del cine construye una película de todo el momento como que nosotros teníamos como de exploración, ¿no? O sea, realmente ya cuando llegamos al cine ya entendíamos otras cosas. De hecho, recuerdo yo que por Omar, fue que Omar nos dijo, güey, está de la chingada lo que están haciendo, güey. Deberían de estar ustedes responsabilizándose de esto, porque... refiriéndose a estar dentro de la película, okay, ¿no? O sea, a estar como decir, es que una cosa es hacer esto y otra cosa es dar como la cara y responsabilizarte de lo que hiciste, ¿no? Entonces, hay que ver la forma de esto, ¿no? Y ahí fue cuando decidimos decir, bueno, dije, ¿por qué no estamos dentro de la película? ¿Por qué? Porque es una película que los errores son muy evidentes, que los puedes haber ocultado, ¿no? Cropeas la imagen, quitas el boom, todo eso, pero no, o sea, decidimos que estuvieran porque... para mí es ver como el retrato de cómo fuimos aprendiendo como estas cosas. No, es más, es una autoexploración, ¿no? Sí. Es una película punk, Andrés, en ese sentido, de decir, pues mira, si él pudo, yo puedo también coger la cámara y tardarme, ¿cuántos años, Ricardo? 4. Tardarme 4 años en hacer una película
¿Es una película punk en ese sentido? Pues yo cuando la vi me remitió a Gumo. Sí, también vimos eso. Pues en todo el tono y pues en muchas cosas, ¿no? En la propia manera en la que está montada, como también es un retrato de un lugar ahí medio fantástico, decadente. Y pues Gumo a mí me parece de las películas punk por excelencia. Entonces pues sí, definitivamente yo sí algo le veo de eso y pues también un poco lo que has hablado, como diciendo yo no sé nada, yo no sabía nada, como nada más lo quería hacer y ya. Pues también me parece como ese tipo de postura. Yo creo que el término punk completamente se refiere o sea, el término punk es como completamente la independencia que tiene la película, que podemos llegar y decir lo que queramos y podemos montar lo que queramos y podemos hacer lo que queramos, que no es una película que tenemos que esperar un fondo de alguien y que vamos a quedar mal si hacemos esto, si ponemos esto. O sea, es una película completamente libre en ese aspecto que se va a perder, o sea, esas cosas se pierden también, o sea, ¿sabes? O sea, en este momento estamos haciendo otra película con el premio de Locarno y un poco las cosas ya no son iguales. O sea. Que un poco, una cosa es que no nos guste la película, hablo de mí y de gente a la que conozco, y otra cosa es que se vaya a perder. Por todo lo que has dicho, y eso sí yo lo tenía claro desde el primer principio, es una película que resume el sentimiento de la época que estamos viviendo, ¿no? En donde muchos estamos aprendiendo a hacer cosas y en donde muchos no sabemos qué estamos haciendo y en donde mucha gente a veces lee cosas que no estás escribiendo, ¿no? Entonces yo dentro del grave pesimismo que le veo a la película, quizá a veces un pesimismo premeditado, te lo tengo que decir, yo le veo la cualidad de que en algún momento si alguien hace un registro de los primeros 15 años del siglo XXI en el cine mexicano y del sentir de las calles de México, creo que ahí sí tu película, ya no la vamos a llamar ni documental, ni etnoficción, ni la vamos a llamar una película. Sí tendría que ser rescatada como una película que, junto con otras, tampoco quiero decir que sea la única, junto con otras, está sintetizando lo que está pasando en las calles, no porque no queramos ver a estos personajes o no porque estemos descubriendo a estos personajes, que es otro tema que algún día me gustaría platicar contigo, sino porque, como dices, a lo mejor es más el sentimiento lo que comunicas que las anécdotas, ¿no? Entonces, ahí sí, una vez más, déjame disentir, yo creo que tu película no va a poder ser olvidada, o sea, la prueba es que llevamos hablando de ella desde febrero, que ganó en Ficunam, y estamos cerrando el año en diciembre, y seguimos platicando de ella. Yo creo que no es ni por la forma ni por el fondo, sino porque acaba representando un sentimiento de un país y de una sociedad que está viva y que está aprendiendo de sí misma. Entonces, una vez más, déjame disentir y echar el único piropo que le voy a echar a tu película, que es ese, ¿no? Lo va a grabar. No, te está quedando grabado. Vamos a subir este programa a la red. Y ahorita seguimos. Vamos un corte y ahorita regresamos. Lo que más me apasiona en la vida es ver películas, pero escribir guiones. Un buen videojuego te puede hacer sentir lo más feliz. Me gusta mucho viajar. Lo que más me apasiona en la vida es la lectura y conocer nuevos estilos de vida. Cuando estás en la bici y estás en la montaña, nada está definido, todo es nuevo y realmente no importa a qué te dedicas, todo tiene que ser espontáneo. Nos gustan muchas cosas. Puentes está conformado por un grupo de aventureros y exploradores educados en diferentes disciplinas. Pertenecemos a distintas generaciones. En muchos casos, la mayoría, casi todos nosotros, nos hemos topado con ese tipo de persona que te dice: lo que haces es un disparate, tu idea no tiene futuro, eres un raro, mejor vete, no lo intentes, es muy difícil, nunca va a suceder. Nos han llamado nerds. Nos han llamado freaks, geeks y muchos otros anglicismos que no son tan amigables. Nosotros preferimos dialogar con el mundo de otra forma. Hacer cosas. Decir e inventar cosas. Transformar la configuración de la realidad a partir de pequeños actos de imaginación tan simples y tan poderosos como una conversación acerca de las cosas que nos gustan de este mundo. Utilizamos las herramientas que se encuentran a nuestro alcance para compartir nuestro asombro y nuestra curiosidad. A partir de las muchas ideas que nos resultan atractivas, la vida nos parece mejor, más interesante, más valiosa. Nos gustan muchas cosas, pero no nos gustan las etiquetas.
pues creemos que son inútiles cuando se trata de individuos que comparten la experiencia única de estar vivos. Por eso en Puentes no somos nerds, ni geeks, ni freaks, ni cualquier otro estereotipo que tengan en la mente. Tan solo somos personas y somos libres. Puentes, la experiencia única de sentirse vivo y hablar con otros sobre ello. Habiendo dicho todo eso, no sé si tengas alguna otra pregunta. Sobre eso venga, que venga. De decir, venga. Lo que yo sentía las dos veces que la vi es que es tan poco empática como postura del director que a uno como espectador sí le dan ganas de empatizar con los personajes, creo. O sea, como que siento que es mala onda con sus personajes y eso hace que yo quiera ser buena onda con ellos, creo. No sé si es algo muy subjetivo y muy personal, pero creo que sí. Si algo tiene es que no es en su visión donde hay empatía, sino en el efecto que genera con el espectador. Y por eso pues yo la fui a ver con amigos que no son clavados ni nada. Uh-huh. Y pues a todos les latió como un poco por el cinismo, por pues, también tener el valor de porque hablabas de honestidad. Y honestidad, pues es muy fácil ser honesto cuando tienes cosas muy bonitas que decir. Claro. ¿No? Pero cuando lo que de verdad eres, pues igual no es tan políticamente correcto o lo que sea, pues ahí la honestidad ya llega a un nivel de valor pues más elaborado, ¿no? ¿Qué tanto maltrataron a los actores, personajes? No, tampoco no es una situación como completamente como de maltrato o todo ese tipo de situaciones. O sea, realmente, como te explico, o sea, nosotros, lo triste aquí es de que no había una conciencia de lo que estábamos como queriendo como hacer. O sea cuando es un maltrato hay una conciencia, uh-huh. Y eres consciente del maltrato. Pero también digo, de la otra forma no eres consciente, pero también está ocurriendo, ¿no? O sea, uh-huh. Es como una cosa no defendible, pero tampoco no es un maltrato. O sea, digo, te platico una anécdota como muy increíble cuando yo me di cuenta que no estábamos haciendo, no estábamos como, estábamos como realmente todos dentro como de esto, ¿no? O sea, recuerdo que una secuencia con Happy Face, él llega y se mete un chorro de heroína y no está viendo la cámara. Y tarda y era como un plano así completamente como muy bonito, como de cine de arte, así de como de 5 minutos el tipo nomás ahí parado viendo la cámara, ¿no? Y el tipo camina y se desmaya, ¿no? Y cuando se desmaya, bueno, yo y Adrián estábamos ya muy asustados y, uh-huh. o sea fuimos y lo reanimamos y cuando él se despierta nos dice, oye, pensé que estaba bien bueno esto para la película, ¿no? Que yo me desmayara y todo eso. Entonces también hasta hablamos de unos tipos que también estaban como muy conscientes de que lo que estaba pasando, claro. O sea, que estábamos construyendo cosas juntos, ¿no? O sea, por eso te digo, o sea, yo veía como, por ejemplo, a Sally y prendíamos la cámara y puta, era como completamente otro tipo, ¿no? Uh-huh. O sea, grabar un yonki puede ser una cosa muy fácil porque te dan un montón. La cosa es cómo construyes el diálogo, cómo construyes el ambiente, o sea, a partir de qué lo vas a construir, a partir de qué pretextos lo vas a hacer, o sea, cómo vas a construirlo, o sea, porque tú podías prender la cámara y Sally le podías sacar todo, o sea, él lloraba y la guitarra y dejaba de llorar. Entonces, eso era como el cine y eso para mí era como, no había como esta intención explotativa como se puede denominar, o sea, la explotación está en que yo conozco el sistema y tengo el dinero y voy, o sea, la explotación está en eso, ¿no? En que ellos lo están haciendo a partir como de algo, ¿no? Pero yo también lo estoy haciendo a partir de algo. O sea, yo estoy ganando dinero ahorita de esta película que me costó. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, sí, es como una... Y la costa capitalista está de la chingada. Exacto. Porque yo gano un porcentaje más grande que estos güeyes, pero realmente... Así, realmente esto es como la situación, o sea, yo no puedo explicar cómo realmente, o sea, para mí Navajazo fue como una inversión como muy extraña, que no había nada y que la recuperas y la recuperas bien, y digo, bueno, voy a hacer otra película con lo que tengo, pero de todos modos ganaste dinero de una situación como completamente, como de una situación políticamente, de un momento histórico de México, ganaste
de un momento histórico migratorio, ganaste dinero, o sea, ¿sí me entiendes? Soy sí. como un investigador de CONACYT que gana dinero de eso, o sea, ¿sí me entiendes? Es como una simbiosis negra, ¿no? O sea, sí. Los dos estamos ganando, pero... No, claro, él gana menos, es como un proceso de maquiladora, o sea, el trabajador gana un sueldo y el sueldo mínimo en México es una cagada, claro. Y el otro güey gana, entonces no hay un sistema de explotación porque yo te estoy pagando y tú te puedes ir cuando quieras, o sea, pero hay algo que, ¿sí me entiendes? O sea, realmente los problemas de trasfondo como estos que tiene Navajazo tienen que ver con un contexto político y con un contexto en el que nos estamos situados, ¿no? Y que realmente yo soy de una generación que está sumergida en eso, o sea, y otra cosa que no se quiere aceptar como realmente la situación, ¿no? Como actual, ¿no? Tengo amigos que son como completamente revolucionarios y todo eso, y de repente van y se meten y se compran coca y con estos güeyes, y se compran mota con estos güeyes, y digo, güey, o sea, no, ahí tu discurso te está cayendo completamente, o sea, porque una de las problemáticas más grandes de estas situaciones, pues es esta chingadera, ¿no? El dinero, el poder es la situación como más grande que hay, ¿no? Entonces, la película es tan libre que podemos decir estas cosas, ¿no? Y así es también la película, y así como nosotros nos portamos así. Entonces, creo que por ahí va como lo de la explotación, ¿no? Claro. Enfilándonos hacia el final, Albert Pla, la música. ¿Por qué el choque dentro del choque? O sea, las imágenes que estamos viendo en la película son chocantes para muchos. He de decirte una vez más que para mí no lo fueron. O sea, yo estoy acostumbrado a ver cosas mucho peores, no solo en películas, sino en las calles mismas. Yo puedo presumir de haber caminado este país y de haberlo caminado bien. Entonces, a mí no me chocaban las imágenes. A mí me chocó, de la peor manera, el choque dentro del choque. Meter a Albert Pla encima de esas imágenes. Sí, yo creo que tiene que ver como la idea de Albert Pla era simplemente tenerlo en la película porque a mí me gustaba mucho cuando yo lo fui a ver un par de veces a Tijuana, ¿no? Y un par de veces le dije que quería hacer como un proyecto con él durante estos 4 años, ¿no? De hecho, yo usaba antes como música de él. Y cuando él decide ayudarnos, nos dice, bueno, porque yo he hablado mucho, si he hablado con él son 5 minutos, porque es alguien que no habla nada, güey. O sea, no, o sea, es un ermitaño, o sea, no te habla ni 3 palabras. Me encanta. Y me dice, bueno, te voy a mandar algo. Y me mandó esto, y cuando me mandó esto, y ahora me pasa a mí, me pasa el efecto Navajazo, ¿no? Cuando me lo manda, yo creo que él empatizó con las imágenes y hizo como este juego entrañable y todo eso, y cuando yo monto la película me siento como muy bien, como de haber como usado lo que él me mandó y haber como arrullado como los personajes. Digo, esto es como completamente como el lenguaje como artístico, ¿no? Como realizador. Sí. Ah, sí la vio, digo. Y luego no, me mandó un mensaje que sea bien. Y ya. Que digo, conociendo a Pla, eso es un... No, es un logro. Es un hallazgo, es un logro. Pero es luego, el Oscar. Pero luego, es bien curioso porque realmente yo ya tuve como la relación con Pedro, que es su Pedro Páramo, que es su manager, y Pedro me dice, ¿sabes que la música que te mandó era de broma? O sea, ¿sabes que lo que te mandó era como una broma, realmente? Y qué bueno que la puedes usar. Ok. O sea, entonces es ahí donde a mí me pasa el efecto Navajazo con la música. O sea, yo la usé pensando que él me había dicho, que habíamos tenido una conexión como mística de un mensaje sobre las imágenes. Y resulta que quién sabe, ¿no? Y resulta que realmente lo chingué tanto que dijo, bueno, le voy a mandar lo que sea. Lo que sea, mándale. Pero de hecho ya una de esas canciones ya existía. Ya, Saume Sisa. Sí, de hecho, Pedro me decía que esta canción él se la cantaba mucho a su hija de Albert, y que cuando él estaba con su hija fue cuando le decide como, oye, pues hay que mándale algo a este güey que te está escribe, y dice, yo creo que por eso te mandó eso, ¿no? O sea, Pedro estaba como muy emocionado, pero también estaba como muy apenado de decirnos, es que fue como una broma, o sea, realmente. Porque realmente, ¿qué realmente esperamos del arte? ¿Qué realmente esperamos como de estas películas? O sea, realmente vamos a ver las películas y sí está de la chingada la situación y después, o sea, ahorita voy a ir a una cosa que se llama Cinebar, güey. O sea, voy a ir a presentar la película, mucha gente va a estar consciente, pero después a las 11 de la noche van a estar bien todo pedos porque van a regalar mezcal, entonces no tiene coherencia, o sea, seguimos haciendo las películas, seguimos construyendo lenguaje, seguimos construyendo como no sé, o sea, como discursos, y esos discursos un día se desaparecen, entonces... O sea, realmente Navajazo yo creo que es el momento más honesto que vamos a tener, porque en algún momento yo ahorita estoy produciendo otra película mía
con lana de locar, ¿no? Y bueno, estamos cuidando como mucho eso. Pero pues un día ahorita me dicen, no, es el momento que puedes pedir un FaceCine, es el momento que puedes pedir el InCine, o sea, porque ya todos ustedes saben y te conocen y no sé qué. O sea, yo no sé qué haría con 10 millones de pesos. Yo creo que me compraría un carro y una casa y Tijuana. Y lo peor del caso que lo dirigiera, ¿no? Y le diría, no, pues me lo compré con lo del IMCINE, ¿sí me entiendes? Y bueno, eso hay gente que lo hace. No, pero no lo diría. Yo lo diría y estaría bien mal. Hay gente que lo hace y lo hace peor toda. O sea, quiero decir que piden más dinero y compran cosas peores que un carro y una casa. O sea, no te sientes mal. No, digo, sí, pero en algún momento creo que vamos a aprender a hacer cosas y vamos a necesitar presupuestos de eso para hacer otras cosas. Digo, supongo que voy a hacer la adaptación de Moby Dick en algún momento. Ok. Pero no es cierto. En el desierto de Tijuana. En el desierto de Tijuana. Pero no, digo, o sea, sí vamos a aprender a hacer cine y increíble es que en unos años yo voy a tener otro discurso y en otros años voy a tener otro discurso y de eso se trata, como realmente estar aprendiendo y estar aprendiendo, ¿no? Y un día me voy a escuchar esta entrevista y voy a decir, ¿qué mamá está diciendo? O sea, ya cuando esté trabajando en el IMCINE voy a decir, no mames, ojalá me encuentren en estos programas. Yo te quiero agradecer de nuevo la invitación. Esto va a quedar para la posteridad, eso sí quiero que quede claro, está diseñado para que quede guardado ahí, para que nuestros hijos, sobrinos, nietos, adopciones o lo que tengamos puedan escuchar lo que pensábamos en este año, en este caso el 2014. Te quiero en realidad agradecer la invitación. No, gracias por la invitación. Le queremos nada más mandar un mensaje a Cristian Sida, que anda amarrando navajas entre Ricardo y yo. Cristian, por favor, no, o sea, nuestra relación es meramente profesional. Y como siempre digo, no sé si tengas algo que decir antes, Andrés, antes de que despida. Pues sí, me gustaría saber qué te gustaría que pasara con la gente que vea la película. A mí me gustaría que realmente cuando yo hice la película, cuando ya la vi por primera vez montada, yo sentí algo como en el estómago muy extraño, una sensación que es indescriptible, ¿no? Me gustaría que si la gente siente eso ya ganas algo, ¿no? O sea, no es ni siquiera una reflexión hacia el mundo y nada. Que haya algo que te diga, bueno, pero que lo olvides porque es una película. O sea, realmente al final de todo estamos haciendo una película. Que es un poco a donde yo iba con mi pequeña conclusión. Podrá gustarnos la película, como a Andrés Azzolina, que amablemente también aceptó la invitación. Podrá no gustarnos la película, como es mi caso personal y el de mucha gente que conozco. Pero quiero dejar claro que mi postura profesional y personal, y es un poco también la postura del Cine Garage, es que guste o no guste, siempre es preferible que una película exista. Y en este caso tu película ya existe. Si se olvida o no se olvida, que yo creo que no, quiero recalcar, es otra cosa. Pero siempre preferiré que aunque no me guste, una película exista. Entonces, sobre eso, sí quiero felicitarte y desearte toda la suerte. No, gracias. Y también estar muy conscientes de lo que tenemos y lo que podemos hacer en el cine. O sea, yo tengo una cámara de $700 y quiero que se vea como una cámara de $700. No quiero que se vea como una cámara de $40,000. Entonces hay que estar conscientes de lo que podemos lograr hacer con lo que tenemos. Y si nos dan más dinero, tampoco le vamos a decir que no, ¿no? O sea, sí, no tengo compramos casa, una mejor cámara. O una casa. O unos tacos en Tijuana, que es algo que le aplaudo mucho a esa ciudad. Los tacos, la reinvención del taco que están jugando ahora con eso. Entonces, mil gracias a los dos, mil gracias a Aldo, nuestro productor. Mucha suerte de nuevo con la película y nos encontramos. Gracias por la invitación. No, hombre, cuando quieras, este espacio es tuyo. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Me and you actually got really lucky that yeah, we haven't already. No sabes que todos cometemos errores. Well, we never got enough money to buy enough dope. Todos cometemos errores. Do you believe in true love? Yes. And can you tell me why you believe in true love? Because it's happened to me. Cine Garage.